Hola traders, bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones. En este caso vamos a tener un activo local, algunos CDRs y vamos a cerrar como siempre con una criptomoneda. Vamos a arrancar con el informe de esta semana. La primero que vamos a ver es el activo local, vamos a ver Mirgor, una empresa que ha sido una de las más consolidadas en general, incluso en los últimos años en el mercado local. Teniendo en cuenta que si vemos, por ejemplo, el gráfico en términos semanales, se puede ver que incluso después de esta gran etapa entre el 18, digamos, donde hizo máximos en 650 pesos y tuvo una caída como todo el mercado local, llegó a ser un soporte bastante marcado en este nivel de los 260 aproximadamente, que creo que los he mencionado en Instagram e incluso en Facebook también, en determinados niveles, y dio buenos rebotes. Y desde ahí armó una nueva estructura, bien, muy, muy buena de momento, donde tiene, digamos, todas las condiciones para mostrar una tendencia alcista que por ahora no pierde velocidad, que no pierde momento, bien. De hecho, en esta última vela semanal tuvo una suba del 18%. Después, anteriormente había tenido un descanso y anteriormente otro del 18%, donde vemos que hay incluso como una especie de ruptura de volatilidad y las dos velas verdes tienen un volumen superior al promedio y en cambio la de retroceso, la del descanso, digamos, no. Entonces, de momento, en términos semanal, se ve una estructura muy positiva, se ve una estructura buena. Y si pasamos al gráfico en términos diarios, vamos a ver, digamos, algo similar. Vamos a ver que mantenemos una excelente velocidad, bien, que se puede ver tanto en el oscilador. Vemos que hay un incremento de la volatilidad, bien, que sigue con una suba bastante marcada. Y por ahora mantiene una estructura alcista súper correcta, donde tiene un movimiento, un descanso que es prácticamente horizontal, ni siquiera tiene una corrección, bien, incluso en este rango. Tiene el movimiento, tiene una corrección horizontal, movimiento, corrección horizontal, movimiento, una corrección horizontal. Y ahora estamos ante un nuevo movimiento. Estamos en zona de máximos y eso para mí siempre es un nivel, digamos, de alerta, en el sentido de que no es lo ideal. Siempre depende del sistema de trading que cada uno tenga. Pero creo que existen posibilidades de que, si bien o tenga una corrección hasta este nivel de 3026 aproximadamente, o continúe hacia la zona de 3500 y 3800 pesos. Bien, mantiene una muy buena estructura, el volumen también es correcto, digamos, o sea, consigue hacer un movimiento con volumen, una corrección con menos volumen y sigue con volumen. Si bien empieza a decaer en las últimas velas, sigue teniendo un volumen, digamos, en general por encima del promedio. Así que creo que hay una buena visión de mediano plazo en este activo, pero bueno, siempre con las precauciones de cualquier activo que se encuentre en zona de máximos. Repito, las zonas de soporte y de resistencia. Tenemos la zona de 3200, 3300 como la primera resistencia acá, que es el nivel que justo tocó en la última vela. Dejó una mecha hacia abajo interesante. Vamos a ver si la sostiene, porque a veces esa mecha en zona de máximos genera ciertas dudas también, por más que sea una mecha hacia abajo, a veces genera ciertas dudas, así que vamos a ver si puede resolver en 3300, que es el primer nivel, 3300 pesos para esta semana. De superarlo ya plantearíamos objetivo alrededor de los 3800 pesos y los soportes en torno a los 3026, 3020 y la zona de 2700 como los niveles más importantes de corto plazo. Por ahora, repito, mantiene la estructura alcista correcta. Vamos a ver si define el lunes sobre los 3300 pesos. Vamos con Vale. Y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. El caso de Vale, bueno, vemos que tiene un movimiento desde la zona de los 10 dólares aproximadamente, un movimiento bastante alcista, llegando hacia los máximos de 22 dólares, bien, donde hace toda una zona de precio y después empieza a bajar. Actualmente la muestro porque me llama la atención por un par de cuestiones que veo interesantes. En primer lugar, tenemos una vela
bien, con una mecha hacia abajo que se puede ver acá en la última jornada y con un volumen marcado interesante. Normalmente es una buena señal, sobre todo teniendo en cuenta que se suma a esto de que está cerca de una zona de POC de volumen, bien, lo cual me resulta bastante interesante para monitorear la zona, bien, y cerca también de un soporte que es la zona de los 15 dólares con 60. Lo ideal acá es una confirmación de estos niveles, bien, o sea, esta última vela, si bien tiene una potencial divergencia alcista, bien, porque no hace un nuevo mínimo el oscilador, en cambio el precio sí, todavía no está confirmada, o sea, porque todavía no podemos decir que este swing se terminó. Entonces, lo que necesitamos es una confirmación de un nivel de soporte, es decir, que no siga haciendo un nuevo mínimo y desde ahí ver si se confirma esta divergencia en el oscilador y ya armar un soporte un poco más establecido, porque por ahora es algo, digamos, especulativo en el sentido de que este fue la última vela donde hizo este mínimo, pero quizás, digamos, en la siguiente jornada vuelve a tener una vela roja hacia la baja. Entonces, primer punto, tratar de identificar un piso un poco más correcto, que puede ser en este nivel de 15.94, si lo confirman las próximas velas, en los próximos días, o si continúas a la zona de 15.62. De cualquier modo, toda una zona de volumen que se encuentra en estos niveles y por lo tanto me resulta interesante y también el volumen de la última jornada. Bueno, hacia arriba, digamos, va a ser superar el gap y este POC de volumen que está en toda esta zona entre los 16 y 17 dólares. Y de ahí tenemos otro gap, digamos, hacia la zona de 17.44, que es como la resistencia que marqué en este caso, que debería continuar el movimiento así. Digamos, si hace un rebote hasta 17.44, este es el nivel para mí clave porque fue resistencia en otros momentos. Pero bueno, toda esta zona, digamos, desde la línea esta roja del POC de volumen hacia los 17.44, tenemos gaps y tenemos otras cuestiones que actúan de resistencia. De hecho, ese gap también estuvo acá, si lo ven. Entonces, toda esta zona entre 17 y 17.40 es resistencia. Y bueno, y después hacia arriba continuaría, digamos, hacia esta zona de 18.36 y 19.50 en caso de ir al alza. Como soporte, bueno, primero a ver si sostiene el nivel de 15.94, que es el de la última vela, y si no, iríamos hacia la zona entre 15.60 y 15.15 o 15 dólares como el siguiente nivel de soporte importante en Vale. Tener en cuenta cómo se va comportando, si mantiene o no el soporte posible que se está formando ahora y cómo actúa también el volumen en esos niveles. Vamos con el activo que sigue, que es Spotify. Spotify lo mencioné varias veces, así que básicamente va a ser una actualización. Mantiene un movimiento bajista, bien, no puede romper con esa estructura bajista que venía armando previamente. Vemos que cada vez tenemos máximos cada vez más abajo. Ahora tiene una corrección cortita, digamos, en tiempo, también en precio, bien, desde la zona de los máximos que hizo en 263 de ese movimiento. Y el viernes terminó con una vela que subió un 2.5% en un mercado que fue bajista en general y sobre todo en gran parte de tecnológicas. Entonces me resulta bastante interesante el movimiento que deja este activo, ¿bien? Y desde acá tenemos que pensar que lo ideal sería primero superar la zona de 264 como para armar un nuevo movimiento, o sea, desde este movimiento, digamos, extenderlo hacia acá y luego con el objetivo este en zona de 280. El objetivo primordial es superar la zona de 280 para desarmar la estructura bajista y ya empezar con una nueva estructura y que nos permita pensar ya en nuevos objetivos al alza. Clave, zona de 280 y 264 son los dos niveles a observar en este activo para ver si por fin puede quebrar esta tendencia bajista en forma más definitiva. Y bueno, los niveles son en cuanto a soporte los 240 y los 200 dólares, que son los niveles más relevantes, que es este de acá, que había sido ya una zona de soporte o resistencia previamente, y acá los 200 dólares, que fue soporte y que es por supuesto también un número redondo, así que obviamente es un número relevante.
Ese es un poco el panorama de Spotify. Buena vela con buen volumen. Vamos a ver si puede continuar con un nuevo swing hacia la zona de 264 y 280 y después, bueno, continuaría el camino alcista en estos niveles que están acá al costado, eventualmente en caso de seguir al alza. Vamos con el siguiente de los activos. Vamos con Twitter. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los informes. Bueno, el caso de Twitter tiene algunas similitudes con Spotify en el sentido de que viene de una tendencia bajista, pero en este caso está como luchando por quebrarla. De hecho, la superó en algún momento, volvió a meterse debajo, vuelve a superarla ahora. Las últimas velas fueron interesantes, tuvo esta vela de una buena reacción y después se mantuvo por encima del nivel de $60 aproximadamente, así que es un nivel que por ahora respeta bien y que fue soporte y que fue resistencia también anteriormente. Vemos una divergencia también alcista en el oscilador, así que creo que hay una caída perdón, de volatilidad, bien, que es interesante también. Por lo tanto, sería posible especular con que empiece a tener un movimiento de más volatilidad tratando de salir al alza. Bien, si confirma definitivamente este quiebre de la línea de tendencia y si mantiene una estructura alcista. Bien, o sea, entonces el primer punto es tratar de sostenerse sobre los $61,50, que es la zona de soporte más relevante y que estaría por encima de la línea de tendencia, que armaría, digamos, una posibilidad alcista nuevamente. Y desde ahí buscar clave, superar la zona de 65 dólares, incluso 65, $66. Todo este nivel, bien, es una zona de resistencia muy importante, donde también hay volumen, bien. Así que es la zona a monitorear de corto plazo. Zona de 65-66 y de quebrar ese nivel ya nos iríamos a zona de 69-70 y luego $73. Ese sería un poco el panorama en el caso alcista y bueno, si no consigue sostenerse sobre los 61,50, sería de esperar que vuelva a meterse sobre la línea de tendencia y que probablemente vaya a buscar la zona de $58, incluso que si se mete bajo la línea de tendencia, lo más probable creo que lo quiebre este nivel de soporte y vayas a la zona de $55 aproximadamente, que son estos niveles de acá. Bien, yo me mantengo de momento optimista sobre este activo, creo que muestra una estructura interesante, y que hay una baja en la volatilidad que puede venir, digamos que puede dar a esperar una ruptura justamente en ese sentido respecto de la volatilidad hacia adelante, con más fuerza, digamos, y un desarrollo de movimiento posterior más marcado. Vamos a ver, y vamos a ver si se da ese movimiento hacia dónde. Acá marco una segunda posibilidad de una línea de tendencia, como más, menos acelerada, con menos pendiente. Y ahí tenemos otro nivel donde sería importante quebrar, digamos, pero todo se cierra en definitiva en que lo ideal sería una superación de la zona de 65-66 dólares para descartar, digamos, casi cualquier movimiento bajista, o definitivamente dejar atrás el movimiento de tendencia bajista de los máximos de 73. No son los máximos totales porque tuvo máximos anteriores, pero desde este último máximo de acá. Bien, ese es el caso de Twitter. Vamos a ir con Johnson Johnson. Johnson Johnson muestra algunas particularidades también de otros de los activos que vimos hoy. Tenemos una última vela con una sombra debajo sobre una zona de soporte con mucho volumen. Se puede ver en la barrita de volumen. En este caso incluso con una volatilidad creciente, pero más que nada la volatilidad creciente se da, entiendo yo, por el movimiento que trae previamente. En estas últimas velas ya empieza a haber de vuelta una caída en la volatilidad y lo hace sobre una zona importante. De vuelta, que haya volumen y que haya una mecha hacia abajo no implica en sí mismo que haya una zona de soporte que se haya confirmado. Sí es importante este nivel, justamente por el volumen que apareció. También es importante porque fue soporte o fue resistencia en otros momentos, como en esta zona acá en abril y marzo del 2021, que fue resistencia.
o que fue soporte julio del 2021. Entonces es una zona que es importante, ¿bien? Y que aparezca tanto volumen, si ustedes ven esta barra de volumen, está muy por encima del promedio. De hecho, podemos compararla con barras de este estilo, digamos. Son barras muy marcadas. Así que me resulta como para ponerle un ojo y ver cómo continúa. Entonces, ideal desde acá, lo mismo que había dicho para otros de los activos de hoy, que era sostenerse sobre la zona, en este caso, de 163 dólares, que es el soporte, que es el nivel mínimo que tuvo, y sostenerse sobre ese nivel, sea o lateralmente, digamos, un tiempo, o incluso ya saliendo al alza, y me resulta que sería una buena confirmación, digamos, de ese nivel de soporte. Hacia arriba pueden pasar varias cosas, digamos, si se diera este escenario de que se sostuviera sobre los 163 dólares, podríamos esperar o bien un rebote de este movimiento, digamos, hacia la zona de los 170 o incluso hasta los 172 dólares aproximadamente, que coincide con la línea de tendencia alcista quebrada y con este nivel de acá donde hubo un soporte previamente. Si esperamos un movimiento hasta zona 170 o 172 y desde ahí podría eventualmente continuar a la baja. Que lo que implicaría sería que nada más que esto fue un rebote, bien, un rebote del movimiento anterior. Entonces, ese es uno de los escenarios y en la medida que vaya quebrando resistencias, vamos a ir anulándolo y pensar en nuevos objetivos. El otro escenario sería la situación bajista, que sería que no confirme este nivel de 163,50. Y yo creo que si bien hay una baja volatilidad, debería hacerlo, digamos, no en tanto tiempo. Me llama la atención lo del volumen, entonces si este volumen realmente marca una entrada en una aparición de la demanda, podría darse de que tenga alguna ruptura este nivel en términos bajistas, pero debería ser una especie de trampa bajista en ese caso, dado el volumen para mí, en el cual por ahí sería con velas con mucho menos volumen en hacer nuevo mínimo de este nivel. Si vuelve a ser una zona de mínimos con un volumen relevante, bueno, evidentemente hay que tener ojo. De cualquier manera, yo vuelvo a decir lo mismo que dije en uno de los activos del inicio del video, que es que en este caso, como todavía no podemos realmente decir, bueno, acá hay un soporte en términos de que este mínimo todavía no se confirmó, porque puede haber un nuevo nivel de mínimos. Hay que tener, digamos, bastante precaución al respecto y ver dónde realmente el precio empieza a mostrar cierta estabilidad. Esto es, digamos, una situación interesante para monitorear a ver si confirma o no ese nivel. Siguiente soporte sería en zona de 150 dólares y luego zona de 159 dólares, 160 y luego zona de 154 dólares. Bien, entonces esos son los tres niveles de soporte: 163, 160 y 154. Y las resistencias las mencioné antes: 170, esa zona de 172 y 174,55. Vamos con el siguiente de los activos. Netflix, te invito a que te suscribas al canal y activas la campanita. em, Así puedes ver todos los informes. Netflix es uno de los activos que mencioné varias veces. Ya lo voy a estar actualizando seguramente también por Instagram. Em, Llegó a hacer un movimiento. Primero que quebró la zona que venía lateral de hace muchísimo tiempo, que era en esta zona hasta los 570 dólares. Dio muchas posibilidades siempre en la zona cercana a los 500. Si bien tuvo un quiebre acá y llegó a 480, que lo vamos a marcar, creo que lo había borrado ya porque había quedado bastante atrás, pero lo voy a volver a marcar. En esta zona de 480 también fue un soporte, entonces tuvo como un rango acá bastante amplio entre los 480 y los 570, donde se mantuvo durante prácticamente un año. Y bueno, ahora se da la ruptura. Se da la ruptura y se da con buenos términos, digamos, en el sentido que las velas han sido velas marcadamente alcistas, que muestran muy buen momentum, que muestran una estructura alcista muy correcta, sea desde este swing de acá, la corrección, el nuevo swing. Y ahora tenemos una corrección después de haber llegado a la zona de 615 dólares aproximadamente, donde mostró, digamos, un rechazo a ese nivel y luego un par de velas bajistas.
lo positivo es que, digamos, está alcanzando ahora la zona previa, que es los 570 dólares, o sea, quedó muy cerca. De hecho, el mínimo que hizo hace un par de velas atrás fue en 575. Y esto tiene una muy buena relación con lo que mencionaba hace un rato, porque al haber estado en una zona lateral, donde entre los 480 y los 570, después de quebrar, volver a retestear ese nivel, yo lo veo como algo positivo. Sobre todo si se retestea en forma correcta y no se vuelve a meter, creo que daría más validez a este movimiento alcista que viene armándose desde acá. Y podríamos pensar, digamos, que acá, al ya pasar varias velas y ser una zona esta de resistencia, que ahora es soporte, los 570, es un nivel interesante para pensar en que pueda salir nuevamente al alza, buscar la zona de 613 dólares, 615 dólares. De hecho, tenemos varias velas con mechas hacia abajo y en la última puntualmente tenemos mucho volumen. Bien, así que creo que es importante y creo que lo lógico sería que este activo continúe en ese movimiento hacia la zona de 610, 615 dólares. Zona de resistencia porque fue así hace un par de semanas atrás. Y de quebrar ya podemos trazar un objetivo en zona de 640 y 680 dólares como los niveles siguientes para Netflix. Soportes 570 y si lo quiebra, zona de 550. Ya debajo comprometería bastante más el movimiento alcista que viene armando. Para mí lo ideal que se sostenga sobre 570 dólares. Vamos a cerrar el informe de hoy con la criptomoneda. Y voy a traerles una que creo que no compartí nunca en estos informes. Sí, quizás lo he compartido en Instagram a través de las historias. Así que síganme, @acciones argentinas en el Instagram. Tenemos un activo que, si vemos, tenemos un swing o sea, extremadamente alcista desde los mínimos de julio, cuando digamos todas las criptos en general tuvieron un movimiento al alza, pero en el caso de Solana se dio un movimiento extremadamente alcista, donde superó los máximos, digamos, anteriores, y no pasó eso en las demás criptomonedas, casi en ninguna, salvo algunas específicas, donde hicieron nuevos máximos, y en este caso realmente se fue muy por encima de esos máximos anteriores que había tenido en zona de mayo. E incluso lo hizo con mucho volumen. Bien, si ustedes pueden ver el volumen que tenía en esta zona, después cómo bajó y ahora el volumen creció increíblemente con un promedio de volumen altísimo. Bien, fue haciendo máximos y fue creciendo en volumen hasta que llegó a esta zona de 223 dólares. Bien, ahora, desde acá tuvimos una corrección que es sana y es lógica de todo el movimiento. Y tenemos dos zonas de clúster de Fibonacci en los cuales también hay volumen interesante. Entonces son dos zonas que me resultan muy, muy importantes de corto plazo. Como para pensar en un soporte interesante y un nuevo swing al alza. Bien, ¿cuáles son estas zonas? Bueno, son estas dos líneas que marqué acá. La zona de 142 dólares, que la respetó muy bien en esta vela, bien, donde hizo una mecha hacia abajo y terminó cerrando en 147. Ese es el primer clúster de Fibonacci que por ahora respeta, así que es el nivel que estamos monitoreando actualmente. Lo ideal sería acá que pueda quebrar esta zona de 172 dólares para habilitar ya un nuevo swing y pensar que pueda ir hasta esta zona de 200 dólares y 223 dólares. En caso de quebrar 223, los siguientes objetivos que puedo establecer en base a los movimientos previos serían la zona de 247, 250 y 280 dólares. Bien, esos serían los dos niveles que tendría en cuenta al alza. Hacia abajo, bueno, las zonas de los clústeres de Fibonacci en 142 dólares. Este es el primer nivel. Ideal sostener acá. Y si no, este nivel también sería muy válido, que fue resistencia en esta zona, en esta vela del 31 de agosto. Y que es la mitad de esta barra verde también. Así que hay bastante volumen. Así que es una zona que también es importante. Coinciden ambas zonas de los clústeres con zonas de volumen del swing. Así que me parece realmente dos niveles importantes, sobre todo este que es el primero que todavía sigue vigente y bueno, si lo quiebra ya iríamos a este siguiente nivel.
Me parece interesante el movimiento que viene armando y la estructura sigue siendo muy correcta en términos alcistas, con buena velocidad. Y el oscilador muestra ahora una zona de descanso, pero nada, se mantiene sobre cero y sigue dando, digamos, una buena pauta en cuanto a la fortaleza de la tendencia. Bien, bueno, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me dejan un me gusta, me dejan un comentario. Si quieren pedir algo, también lo pueden dejar en los comentarios. Y los invito por última vez que se suscriban al canal y activen la campanita. Y nos vemos entonces el próximo domingo con el informe semanal. Muchas gracias.